Muy buenos días a todos. Yo soy Gilberto Guevara, director del Instituto de Investigación Educativa. Me da mucho gusto recibirlos aquí y ofrecerles desde ahora, siempre con mucha sinceridad, el apoyo de nuestro instituto para el desarrollo del bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vemos esta reunión como una oportunidad para estrechar vínculos con media superior y comenzar a pensar en ideas que pudieran abrir una perspectiva de más largo aliento, de colaboración entre las dos instituciones. Bueno, por lo pronto estamos aquí reunidos para discutir el proyecto de bachillerato general que está en proceso y que la idea es que el día de hoy nos hicieran una presentación, podemos decir inicial, con la idea de que podamos posteriormente discutirla, comentar, etc. Pero bueno, en este caso, pues le cedo la palabra a la maestra, que es la persona que va a hacer la entrada en materia de maestra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo soy Rosa Velasco, directora de Educación Propedéutica del CEMS. Esta instancia de la Dirección de Educación Propedéutica trabaja fundamentalmente en lo que es desarrollo curricular. Entonces fue la dirección, la instancia desde donde se coordinó las fases que tuvimos para llegar a este bachillerato general, que ahora, bueno, les presento. Pero antes, pues quisiera agradecer, doctor, la oportunidad que nos da con esta invitación de estar aquí con ustedes, porque es una gran oportunidad para poder difundir de manera amplia a todas las preparatorias y a todos quienes, todas las instancias también de nivel superior, los centros universitarios, para difundir el bachillerato general, que conozcan cuáles son las bases que sigue y cuáles son los objetivos, las funciones. Y en aras de ello, invitarlos también a participar. Es un bachillerato que bien ya está dictaminado, sin embargo, se está implementando. Entonces, creo que hacer un proceso de seguimiento por parte de ustedes, podemos ir detectando qué áreas del bachillerato pueden irse mejorando y sobre todo con la visión de que se vincule a nivel superior. Esto es muy importante porque hemos visto en bachilleratos anteriores que nos han precedido que una gran ausencia que hay una brecha, a veces hasta podemos hablar de un divorcio entre el nivel superior y el medio superior. Y entonces cuando nuestros egresados de nivel medio superior llegan a las licenciaturas, pues hay un factor de desfase que los chicos, que son percibidos por los profesores, entonces de pronto dicen, no, es que vienen sin saber tales o cuales cosas que son básicas. Pero si ustedes a nivel superior nos ayudan a detectar eso, claro que los programas tienen que encontrar los puentes de comunicación con nivel superior. Entonces, esa parte yo sí quisiera enfatizarla, porque efectivamente prácticas como esta que nos da usted para podernos vincular con el instituto y con otros centros universitarios, pues es una oportunidad grande. Muchas gracias. Y pues saludo a todos quienes nos están
viendo, y a mis compañeros, algunos que ahora vinieron y que forman parte del equipo base, que también estuvieron cada uno de ellos al frente de un grupo grande de profesores. Les voy a platicar de manera general ahorita el bachillerato general en qué consiste. Pero antes de pasar ahí, decirles que para haber llegado a este momento en que vamos a implementar el bachillerato general, hubo previo algunas actividades que empezamos a trabajar desde el año 2022. Y podemos incluso remitirnos hasta el 2020-2021, que fue el tiempo de la pandemia. Y ahí nos percatamos que el bachillerato general por competencia, y bueno, no nos percatamos, más bien hicimos, ya tomamos la decisión de que ese bachillerato tenía que evaluarse. El bachillerato general por competencias se implementó en el año 2008. De 2008 al 2022, 14 años, no tuvo ningún proceso de evaluación o de seguimiento. Entonces, era como ya muy importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque en esos 12 años hubo transformaciones importantísimas a nivel global, diría la propia pandemia. Estábamos viviendo en ese momento en la pandemia, y un ejemplo de ello, o sea, en el 17 de marzo de 2020, nos informan que todos teníamos que ir a resguardo por la contingencia sanitaria de COVID. Y entonces, nuestro bachillerato general por competencias, diseñado en un modelo 100% presencial, y los profesores en su práctica docente generaban sus planeaciones con ese modelo de 100% presencial. Pero de un día para otro pasamos de un modelo 100% presencial a un modelo 100% a distancia, sin tener la formación, los elementos que requeríamos de la educación a distancia. Pero fue muy loable, y yo aplaudo la actitud que tomaron los profesores, hablo a nivel medio superior, en que aún con las carencias formativas a distancia, en ese momento ellos generaron canales de comunicación con los estudiantes para poder seguir las trayectorias por vía WhatsApp, algunos otros a través de sus correos, telefónicamente. Es decir, cada quien lo hicimos en ese momento como pudimos. Pero ese hecho, ¿qué nos dice? Que la sociedad cambió, es decir, teníamos que usar herramientas tecnológicas que no sabíamos en ese momento cómo usarlas para la educación. Y eso ya marca un elemento para decir, nuestro bachillerato general es pertinente todavía en ese campo, y teníamos que investigar. ¿Y cómo? Y primero los qués y luego los cómo. En el proceso de la pandemia, lo que hicimos en el SEMS fue traducir los programas de las unidades de aprendizaje, traducirlas a el lenguaje con diseño instruccional, a cursos en línea que pudieran seguir los profesores. Fue muy rápida la respuesta que tuvo el SEMS. El director general, el maestro César Barba, inmediatamente nos instruyó para ver de qué manera desde el SEMS podíamos apoyar a los profesores para que pudieran seguir en contacto y con los estudiantes. Y entonces subimos, una vez diseñados para en línea, los programas los subimos a Classroom.
pero al mismo tiempo la Dirección de Educación Propedéutica, en conjunto con la Dirección de Formación Docente, estuvieron generando cursos para que los profesores empezaran a utilizar Classroom u otras plataformas. Entonces, esto ya hace un cambio sustancial entre el antes de la pandemia y después de la pandemia. Ahora vemos a los profesores, en su mayoría, que han vencido las resistencias a trabajar esos puntos a distancia. Y hemos visto, eso lo vimos, lo detectamos en el proceso de la evaluación, que fue todo el desde el 2021 y todo el 2022 fue la evaluación. Comentarles que este proceso en que iniciamos la evaluación hasta su implementación son 4 etapas que las pueden ver ahí en pantalla. Primero hicimos el proceso de evaluación de validez interna, hacíamos muchas preguntas respecto a específicamente 4 componentes se evaluaron curriculares, que fue la concepción teórica, es decir, preguntas sobre si la definición del bachillerato que teníamos del BGC seguía siendo pertinente o no, si el modelo pedagógico que seguíamos en el BGC seguía siendo pertinente o no. Teníamos muchas preguntas al respecto de estos 4 componentes curriculares, el perfil de egreso, como lo tenemos en el bachillerato general por competencias. Es decir, todas estas preguntas y todas estas dudas que teníamos en el proceso de evaluación, pues acudimos y cuando tenemos preguntas, pues ¿qué hacemos? Acudir a los expertos, acudir a las fuentes directas. ¿Y quiénes son? Pues los propios docentes, los estudiantes. Entonces, el proceso de evaluación fue un proceso fue un proceso colaborativo de todas las preparatorias. Hicimos, por ejemplo, 10 foros en los que les pedimos a todas las escuelas que participaran y hicieron ponencias colegiadas, porque lo que nos interesaba saber era cómo los colegios departamentales tenían detectado pues algunas áreas de oportunidad en el bachillerato, en el programa, en el plan de estudios. Entonces, se participaron, al final de cuentas, en esos foros, alrededor de cerca de 3,000 profesores, de los 6,105 que en ese momento había en el CEMS. Es decir, el nivel de participación fue muy alto. Recibimos cerca de 500 ponencias que fueron presentadas en los foros y que a partir de ahí el equipo base, lo que hicimos ahí fue unas matrices de frecuencia, es decir, cuáles eran los principales, esas áreas de oportunidad que observaban los profesores en todas las regiones. Tenemos 12 regiones en el estado y en esas regiones hay preparatorias. Cubrimos alrededor de 120 municipios de los 125 y de todas las regiones participaron con esas ponencias. Nos pudimos observar cuáles eran las principales propuestas que hacían. Entonces, este modelo, este bachillerato general, fue diseñado con los resultados que nos dieron los profesores, pero también participaron el 48% de todos los estudiantes que estaban en ese momento en 5º y en 6º semestre, ya por egresar. Y muy importante fue que pues nos tocó trabajar con estudiantes de pandemia. Y eso fue muy interesante porque las respuestas que nos daban de la experiencia que habían tenido durante la pandemia
nos dio luz sobre también cómo ahora abordar los contenidos, pero no ya en lo total, en el 100% presencial, sino trabajo también a distancia, que a distancia no significa necesariamente que utilicemos un dispositivo electrónico, los propios libros, las propias trabajos que podían ser a distancia en sesiones sincrónicas y asincrónicas. Entonces, asumimos que debíamos incorporar al proceso educativo las tecnologías, no huir de ellas, porque eso es un elemento que ahí está presente, una gran preocupación que hemos observado en los profesores es la preocupación de, pues, de la tecnología, de que los chicos utilicen sus celulares, las tablets o la inteligencia artificial, incluso dicen algunos profesores. Bueno, con esa inteligencia artificial, pues ahí van a hacer las tareas. ¿Cómo le hacemos para que no las hagan ahí? Y yo lo que les digo a todos los profesores es que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, está en el contexto, está en el ambiente y está en todos lados. Entonces, más bien, tomemos la inteligencia artificial y veamos, que nos preocupemos más bien por los cómo utilizarla a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa parte también está contemplada en el bachillerato general. Ahorita vamos a exponer un poco lo siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la anterior del bachillerato, aquí en pantalla ven algunas, le llamamos innovaciones al bachillerato general, es decir, elementos que no habían estado, que no, a lo mejor no son nuevos. Hay cosas, por ejemplo, como la multi-interdisciplinariedad, que no es nueva, pero en un modelo de bachillerato sí. No lo habíamos tenido antes. Por ejemplo, algunas de las cosas que voy a resaltar, que hay más, pero traje estas para resaltar, es que en el bachillerato general se implementa un enfoque multi e interdisciplinar. ¿Qué es esto? Nosotros escuchamos en pasillos y lo hemos visto en las salas de profesores, en las reuniones de academia, escuchar acerca del conocimiento fragmentado, la fragmentación del conocimiento. La práctica docente tradicional, pero ¿qué significa eso? Eso significa que a nivel de práctica educativa y de las academias, que hemos asumido un modelo en el que cada campo disciplinar y que a nivel de colegio departamental se divide en departamentos y academias. Cada una de ellas trabaja, pero de manera independiente de las otras. Por ejemplo, vemos que en el bachillerato general por competencias y también los otros que antecedieron a este bachillerato general por competencias, pues nunca hemos visto trabajar a la academia de matemáticas con la academia de biología o de filosofía en algo conjunto. Entonces tenemos que al trabajar cada academia sus propios objetos de estudio, sus propios, incluso cronogramas, sus propios, cada quien de manera inconexa, lo que hacemos en realidad es que el estudiante se enchufa y se desenchufa conforme llega cada profesora. Ah, llegó el de mate, me enchufa mate y ya se me olvidó todo lo demás. Y nunca logran hacer esa vinculación de qué relación tiene esta materia con la que acaba de pasar, o con la otra, o la que del semestre pasado. Entonces, eso es la fragmentación del conocimiento. Yo por lo menos me recuerdo en la preparatoria haber tenido profesores magníficos que pues dejan huella, pero luego al cabo de tiempo, ya hasta que es la práctica profesional, ya que yo estaba estudiando pues mi carrera y demás, de pronto decía,
el de filosofía, el maestro Margarito nos decía tal y tal cosa, o sea, encontramos las relaciones, pero mucho tiempo después, en la práctica ya profesional laboral, y a veces, pues, hay quienes no tienen esa oportunidad de vincular. Y lo que ahora pretendemos es que todo el estudiantado, los estudiantes, puedan lograr una visión holística a través de la cual pueda analizar, pueda interpretar la realidad y busque a través de esos procesos, pues, soluciones a la práctica. Es decir, que pueda llevar aquello que logra en esa visión holística conjunta a su vida personal y también de su entorno, y no solo de su entorno inmediato, sino inmediato y más allá. Por eso es que al implementar este enfoque multi e interdisciplinar, estamos en el proceso de fortalecer a las academias, pero no de manera ya independiente cada una. Se han creado ya academias interdisciplinares, en las que van a tener trabajo tanto en lo vertical, es decir, los profesores, presidentes de academia, de todas las asignaturas de un semestre, forman la academia interdisciplinar para incluso poder conectar. Cuando yo esté dando un tema, tú entras con tal otro tema, que se puedan tejer y puede encontrar en ello una relación. Por eso es que también las metodologías activas ahora, que tampoco son nuevas, pero son nuevas en nuestro entorno del bachillerato, ¿sí? Por primera vez se les va a dar protagonismo, vaya, para que vaya enlazado, tejido con las academias interdisciplinares. De manera que este trabajo que realicen los profesores en las academias tienen que tejer sus contenidos unos con otros. Y el tema por ejemplo, trabajos integradores entre 2 o 3 academias respecto a un fenómeno social, frente a un problema ambiental, por ejemplo, se trabajaría en conjunto varias academias. Y bueno, lo que comentaba hace un rato es, ahora el bachillerato general no es 100% presencial. Es presencial, pero tiene componentes de la educación a distancia. Esa armonización que tenemos que hacer entre sesiones sincrónicas y asincrónicas, pero no aislado cada profesor, sino conectado con las otras academias. Entonces, resalto esto, pero hay otras más. Por ejemplo, en la malla curricular tuvimos que hacer cambios de algunas asignaturas. Por ejemplo, por decir algo, física está en primer semestre en el bachillerato general por competencias. Sin embargo, física requiere de una base de las matemáticas que en ese momento todavía no se ven matemáticas. Entonces, dado cómo lo hemos seguido, ahora lo que hicimos fue recorrer física, se va a cuarto semestre, porque está relacionado con el campo de las matemáticas que va llevando de primero a tercer semestre. Y luego, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Recordar también aquí que el bachillerato general es propedéutico, solo propedéutico. Es decir, prepara a nivel superior. Está en el campo de la alfabetización científica y digital. O sea, no es especializante, como si lo es las carreras tecnológicas, por ejemplo. Prepara para el nivel superior. Prácticamente el 100% de los estudiantes que optan por este bachillerato, su plan A es al egresar, aspirar a una licenciatura. Eso es. Sin embargo, pues las estadísticas no nos mienten y son públicas, ahí están. Nosotros sabemos y vemos, por ejemplo, cuando al inicio de cada semestre, cuando
entran, aspiran y luego ya sale la lista de admitidos a nivel superior, pues vemos que la admisión está sobre el 30%. ¿Qué significa? Que la mayor parte de los estudiantes en ese momento no va a poder entrar a estudiar una carrera. Esta parte la resalto ahora porque también contemplamos lo siguiente. Cuando, bueno, la pandemia fue un detonador para poder hacer que nos dijo, es inminente hacer cambios a nivel del bachillerato general. En el momento que ocurre la pandemia y vemos que los profesores empezaron a moverse para seguir reteniendo a los estudiantes en línea, hicimos una evaluación de todas las escuelas, de todas las regiones, para ver en qué grado los estudiantes sí se estaban conectando y estaban siguiendo su trayectoria. Yo me recuerdo haber visitado las escuelas que están sobre la ribera de Chapala, Jocotepec, Mazamitla, bueno, y también fuimos a varias regiones, donde había preparatorias que en ese momento habían perdido más del 40% de sus estudiantes. No estaban conectados. Y no podemos decir que era deserción, porque la deserción es otra cosa. No estaban. Entonces, acudimos desde la Dirección de Educación Propedéutica y de todas las áreas del CEMS, las direcciones del CEMS, acudimos a hacer esa evaluación. En el caso particular, hablo que con el equipo de trabajo íbamos a las escuelas, detectábamos las listas de alumnos que no estaban conectados y, por ejemplo, en las regiones las dinámicas son otras. Son comunidades pequeñas que se conocen. Entonces, íbamos y tocábamos puertas para localizar a los chicos y preguntarles, oye, ¿por qué no estás conectado? ¿Qué te falta? Etcétera. La respuesta era casi siempre la misma. Los familiares preguntábamos por él, por tal, aquí vive fulanito de tal. Sí, ¿está él o ella? No está trabajando en los blueberries. Por ejemplo, en el área de Chapala, de Mazamitla. Lo que vimos es que los estudiantes no solo no se fueron a resguardar, los absorbió el campo laboral. Chicos de 16, 17 que deberían estar en preparatoria. Entonces nos fuimos a los Blueberry a buscarlos. Y hicimos entrevistas, tenemos muchas entrevistas. Y nos decían, y la respuesta era, es que mi papá falleció. Es que mi mamá, madre, y ahora tengo que trabajar. O, por ejemplo, decían mucho, es que nosotros vendíamos tacos y pues ahora no vendemos tacos, me vine a trabajar a los Blueberries. O vendíamos tamal, o la respuesta era casi siempre la misma. Y entonces ahí empezamos a investigar en qué medida o bajo qué condiciones laborales estaban estos jóvenes. Y pues eran precarias, tanto en sueldo como en horas de trabajo, hasta 10 horas de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice eso? El bachillerato general por competencias que es propedéutico, no les da herramientas prácticas donde puedan decir, sé hacer esto y tengan otra condición laboral. Entonces, aunque el bachillerato general no es bivalente, el nuevo, sí a través de las trayectorias de aprendizaje especializante, las TAE, talleres que teníamos, ahora van a tener la posibilidad de adquirir competencias muy básicas, por ejemplo, con talleres como policultivos, que ya está trabajando desde el bachillerato general, o talleres de electricidad, cosas así específicas, que dote a jóvenes son adolescentes y que sí, en un momento dado, enfrentan un tema como la pandemia, pues puedan tener algunas herramientas prácticas para salir adelante.
Hubo respuestas también muy interesantes en frecuencia alta, donde veíamos que el joven decía, más o menos, decía, es que ahora con la pandemia y que ya no vendemos tacos, soy una carga para la familia y tengo que ayudar. Pero si hablaban de ellos, se percibe como carga. Eso nos da también un elemento que teníamos que atender en el tema de la resiliencia, que no era en el bachillerato general un tema de perfil de egreso. Y entonces ahí dijimos, cuantas más herramientas tenga el individuo para hacer frente a contingencias de cualquier tipo en su vida, le da también el sentido, o sea, autoestima y la posibilidad de enfrentarlos, pero de otra manera, incluso a nivel emocional, a nivel que incluso afecta a la salud mental, en positivo o negativo, tener herramientas que hagan frente a obstáculos o retos de la vida en general. Entonces, ese elemento sí lo contemplamos en este bachillerato general. Por eso es que, aunque ahí dice que una función es incorporación a la vida productiva, a lo mejor está muy fuerte el tema porque es propedéutico, pero sí le da herramientas a través de las tablas. Ahorita voy a platicar de la malla. Y otro tema, este sí lo escuchamos mucho en los niveles superiores. Y yo doy clases aquí en el CUSEA, y entonces yo de pronto oigo a mis compañeros decir, es que vienen muy mal en tal cosa, y vienen y de cultura general cero, cero. Entonces, este tema de cultura general sí se supone es un elemento que ha estado presente como función del bachillerato general desde los otros bachilleratos, pero no se concreta. Y recordemos algo, aquí voy a hacer algo muy enfático, que no se nos olvide que nuestros estudiantes de medio superior son adolescentes. La adolescencia es un proceso que inicia biológico, psicológico y social. Está en todos los campos de la vida del individuo. Y eso le da una especificidad al nivel medio superior y a los profesores de medio superior, distinto al que pueda tener el nivel básico o el nivel superior, porque son jóvenes que están en lo que se llama periodos críticos. Un periodo crítico en el campo de la psicología es una ventana de tiempo en el que aprende determinadas cosas. Si en ese tiempo no se adquieren hábitos, ciertos hábitos, por ejemplo, la lectura, difícilmente será después. Yo siempre les pongo el ejemplo de los periodos críticos no solo se dan en el ser humano, se dan en otras especies. Les pongo un ejemplo. Si vamos a la selva y vemos ahí una manada de cachorros, leones, y están tan lindos que yo me llevo a uno a mi casa, cachorro, y yo les pregunto, ¿a qué juegan los cachorros leones? Brincan unos sobre otros, se casan. Pues sí están jugando, pero en realidad están aprendiendo el ABC, la alfabetización, el ABC de la casa. Si yo me llevo a uno, y pues ese animalito crece y ya no cabe en mi casa. Entonces digo, ahí lo voy a regresar a la selva donde tiene que estar. Y voy y lo llevo, en realidad, ¿qué estoy haciendo con él? Mandándolo a la muerte, porque no sabe obtener su alimento, no sabe cazar. Los animales que de pronto se liberan, estuvieron en cautiverio y luego se liberan, tienen que pasar por un proceso de aprendizaje de ciertas habilidades, por ejemplo, de la caza, en el ejemplo que estoy dando. Y aún así, aunque logre reintegrarlo a su selva, a su hábitat, va con menos posibilidades más vulnerable que los otros animales. Eso ocurre también
en estos temas del bachillerato, y porque son adolescentes y en ese periodo van a estar concluyendo procesos biológicos, psicológicos y sociales. El adolescente como tal es una persona más especial, donde el adulto que está en contacto con ello incluso tiene que modelar ciertas conductas, orientarlo, pero enfrentamos en la adolescencia temas como, por ejemplo, están en el proceso de la autodeterminación, y eso los hace de pronto tener conflicto con la autoridad. Entonces, el profesor de nivel medio superior debe saber manejar todos esos emergentes. El adolescente es una persona que está, y yo sí me atrevería a decirlo, en la etapa más importante de su vida. Hábitos, costumbres, que no adquiera ahí, no las va a adquirir después, o va a ser complejo. Esto tiene que ver también con el lenguaje. El lenguaje es un proceso que inicia desde que nace y concluye en este periodo crítico de adolescencia alrededor de los 15, 20 años de edad. La adolescencia inicia en torno a los 11 años de edad y concluye, ahora se ha extendido hasta los 25, 20, entre los 20 y 25 años de edad. Este proceso es el proceso, esta etapa de adolescencia es donde va a concluir el proceso del lenguaje, que tanto domina su lengua materna. Y acordémonos que el lenguaje no es una herramienta, es la herramienta a través de la cual la persona percibe e interpreta la realidad, de acuerdo al nivel de dominio de nuestra propia lengua. También está la posibilidad de aprendizajes en otras lenguas. Por eso es que también este bachillerato general entra al campo de cómo desarrollar en los estudiantes mayores niveles de dominio de su lengua, y el tema del inglés también es un tema que se toca. Bueno, entonces hay más funciones del bachillerato general. Destaco estas tres como las principales, las que dan eje al bachillerato general. Voy a poner aquí cómo es, de manera muy general, un diagrama de cómo concebimos el bachillerato. Esto es una malla curricular de primero a sexto semestre. Esta línea, así, marca que en los primeros semestres, como es un modelo, acuérdense, presencial con componentes de educación a distancia, significa que de primero a sexto nunca va a ser 100% presencial o 100% en línea, porque además la educación a distancia 100% no es recomendable para adolescentes, porque requieren todavía de la cercanía, del contacto, de la guía, de el adulto, sea docente, sea padre, madre, etcétera. El estudiante, aunque de pronto, adolescente, aunque de pronto se aleje del adulto, en realidad lo requiere. Entonces, los primeros semestres de primero, vean cómo esa línea que está ahí en diagonal señala, y no es recta porque va a ser flexible. Las horas a distancia van a ser determinadas por las academias. Entonces, pero en los primeros semestres va a haber entonces mayor carga presencial y gradualmente va a ir disminuyendo la presencialidad, y vemos la parte inferior que conforme avance va a haber un aumento gradual en carga híbrida, o sea, más bien a distancia. Y entonces tenemos que, pasamos la siguiente,
que también en los primeros semestres va a haber las asignaturas, van a enfocarse no únicamente, pero sí se le va a dar cierto énfasis o prioridad al desarrollo de habilidades blandas, las de comunicación, que le va a poder permitir que, ahora vemos la parte de abajo, que el desarrollo de competencias, en el sentido que tienen las competencias, ya no estará, el enfoque de competencias ya no estará visto así como que en toda la malla curricular como en el BGC, sino dirigida. El enfoque de competencias va a estar dirigido en ciertas asignaturas, pero conforme avance el proceso de que va a tener más horas a distancia, pues también vamos a dar énfasis en el tema de desarrollo de competencias para que al llegar a sexto pueda realizar otro tipo de trabajos y otro tipo de análisis y reflexiones. Bueno, pasamos a la siguiente. Un tema que vimos en la evaluación que hicimos era la siguiente, miren. En los bachilleratos anteriores, desafortunadamente, fueron disminuyendo la carga horaria del campo de las humanidades para privilegiar con cargas horarias al campo de las matemáticas, de la comunicación. Entonces fueron retiradas desde el bachillerato general, fue el primer, vamos a decir, disminución de horas. Se eliminan materias como filosofía, como etimologías en la primera vez, metodología, en fin. Y luego pasamos del bachillerato general al bachillerato general por competencias y hubo otro corte a las humanidades. Es decir, lo que observábamos era que, y luego esos cortes, el argumento era que había que privilegiar otras materias con cargas horarias y que los contenidos de etimología, literatura, etcétera, iban a ser transversales. Pero a la hora que hacemos la evaluación resulta que esas transversalidades nunca se concretaron. El campo de la literatura, el campo, ¿sí? Entonces, claro que eso afectó el tema de cultura general, del por qué el nivel superior detectan a los egresados de medio superior con esa carencia o poca cultura general. Entonces, lo que hicimos ahora es que las transversalidades, ahí están solo algunas, ya no quedan de manera implícita, como lo teníamos en el BGC anterior y en el bachillerato general por competencias. Ahora son explícitas, es decir, estas transversalidades sí se tejen en los programas a lo largo de primero a sexto. Pongo un ejemplo. Bueno, en el 2020 diseñamos una unidad de aprendizaje que es perspectiva de género. No estaba tejido en ese momento, había que hacerla. Ahora, la perspectiva de género es una transversalidad. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con las comisiones, por decir algo de matemáticas, nos decían, bueno, pero aquí, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para el tema de perspectiva de género y los temas de género? Eso también nos dice de esa falta de conexión entre unas asignaturas y otras. Y entonces, bueno, los mismos profesores encontraron respuestas cuando dicen, bueno, ahí está Hipatia. Vamos a tomar los temas de esta matemática griega, de la antigüedad griega, y cómo, o en fin, en química, traer a colación elementos que tienen que ver con la asignatura de perspectiva de género. Eso fue interesante. O, por ejemplo, trabajaron juntos los profesores de arte y los de química. Y esa fue también muy interesante esa reunión de primero no encontrarse y después encontrar el punto de diálogo que podía verse en los programas. Bueno, estas son algunas transversalidades. El tema
de lengua extranjera, yo les decía que el aprendizaje de una lengua extranjera está también en función de el grado de dominio que tengo de mi propia lengua. Y entonces, lo primero es decir que el bachillerato general por competencias tenía al frente la expectativa de que los estudiantes a final de sexto o egresados llegaran a nivel B1. Pero cuando evaluamos esa parte, pues en realidad no pueden llegar a B1, simplemente porque nos regimos con el marco europeo de lenguaje. Y ahí hay reglas, es decir, tienen que tener tantas horas para llegar a B1, pero a lo largo de nuestra malla curricular no llegamos a ese nivel de horas, son menos, de primero a sexto. Entonces, lo que les podemos ofrecer es el A2+, son niveles en la franja última, A1 menos, A1 más, A2 menos, A2 más. Nosotros podemos llegar por la cantidad de horas hasta A2 más. Pero luego estaba la pregunta, doctor y toda la audiencia. En la educación pública, los estudiantes empiezan el aprendizaje de la lengua del inglés de manera formal en primer año de secundaria. Entonces pasa primero, segundo, tercero de secundaria y no sabe inglés. Y pasa a la prepa. Y en la prepa pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre con inglés y no sabe inglés. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay? Lo sabíamos, pero había que constatarlo de voz de los expertos, de los propios profesores y alumnos. Entonces, una de las cosas que veíamos es que cuando ingresan los estudiantes, entran así en masa y todos juntos a primero y se fleta este programa. Terminan y todos juntos a segundo con el programa tal. Y nunca vemos las necesidades de los estudiantes. Entonces, lo que ahora el bachillerato general pretende es, al ingresar, hacer un examen para ver el nivel que tienen. Y los grupos que cada preparatoria tenga autorizados presupuestalmente para el tema de inglés, hay que acomodarlos ahora no como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sino por niveles de A1 menos, A1 más, A2 menos, A2 más. Entonces, en un momento dado va a poder, a lo mejor habrá estudiantes con A1 menos de primer semestre o de segundo y alumnos de sexto que también estén en los mismos grupos. Entonces, esta parte, claro que no es que lo estamos inventando, pues son las formas como ya están probadas por ejemplo, voy a mencionar Problex u otras escuelas. ¿Qué hacen? Pues cuando entramos a Problex nos hacen un examen de ubicación y ya nos dicen a cuál nivel vamos. Entonces, es lo que pretendemos aquí, que los grupos sean por niveles y introducir en el aprendizaje no solo del inglés, porque también hay preparatorias que se han vuelto expertas en el campo del aprendizaje de las lenguas. Voy a poner como ejemplo la preparatoria 5. La preparatoria 5 que dirige el maestro José Manuel Jurado, ha puesto especial énfasis en el tema del inglés. Entonces tiene trayectorias de aprendizaje especializante que empiezan en primero con inglés, francés, alemán, italiano y me falta algún otro, coreano. Bueno, hay diferentes idiomas que manejan en la prepa, pero también se vinculan con las embajadas. Y entonces hay la posibilidad, en este momento, algunos alumnos de la prepa 5 están en Italia o están en tal o están en tal. Entonces hay también una inmersión cultural, pero que tiene que ver con esto. Y están por niveles. Entonces, en el inglés
de la malla curricular formal también los tendremos por niveles educativos. Y aquí obviamente que tendremos que entrar al campo de la formación docente para introducir ahora en el aprendizaje del inglés o de las lenguas las metodologías activas. Bueno, esto en términos generales sintetiza lo que el bachillerato general quiere. Aquí algunas finalidades, yo había puesto 3 que destaqué, estas son en general, la formación de la persona humana, tanto como ser individual y también como ser social, dotado de conciencia libre y racional, que tiene como objetivo la continua comprensión y transformación de sí mismo y del mundo. Esta parte es también una transversalidad que se encuentra en contenidos a lo largo de primero a sexto en distintas asignaturas y se relacionan unas con otras. El desarrollo de conocimiento conocimientos, habilidades, valores para el trabajo colaborativo también es importante no perder el tener conciencia los docentes que el estudiante, la estudiante, son seres individuales que tienen una propia cosmovisión, que será a lo mejor distinta a la de los, pero que también pertenecen a una sociedad, a una comunidad. Bueno, estás aquí en pantalla, los dejamos un poco para no leerlo, simplemente les platico que el tema de lo emocional también es un tema importante porque la pandemia nos señaló, y eso es un pendiente que tenemos, doctor, en su instituto, un proyecto que en realidad mira, o no mira, que veamos en realidad cuáles son los impactos reales que tuvo la pandemia y que todavía los tenemos y los vemos en nuestros estudiantes. Estamos recibiendo ahora en bachillerato estudiantes de pandemia con afectaciones por la misma. Bueno, entonces, ahora en la malla curricular hay un bloque importante de formación socioemocional. Doctor, leímos con mucha atención el libro que coordinó Al borde del abismo, y en el tema socioemocional nos percatamos de lo que ahí advierte la maestra Gutiérrez en torno a cuáles serían los puntales o las necesidades que se requieren para no perdernos en el tema socioemocional. Y es algo que recuperamos para este tema. Ahorita lo vamos a ver, Gaby nos lo comenta. Bueno, voy a avanzar más rápido porque están mis compañeros. La solidaridad, el fortalecimiento de la identidad universitaria que de pronto se perdió, la formación en la cultura de paz, etcétera. Y bueno, estas son algunas otras, análisis y evaluación de textos literarios. Regresamos al tema de la literatura que se había perdido, ahora la retornamos. El tema de las etimologías también las retornamos, que se habían perdido, en fin. Y estos son algunos principios orientadores a lo largo de todo el bachillerato: la educación para la paz, libertad, pensamiento crítico, sustentabilidad, equidad de género. Y las TAEPS, que ya las comentamos, son trayectorias de aprendizaje especializante y vinculación. Estas trayectorias empiezan en tercero, terminan en sexto, pero están enfocadas hacia el tema de orientación vocacional, ampliar una experiencia de trabajo, es decir, son cursos taller donde aprenden técnicas, lo que les decía, en el campo del policultivo, de la conserva de alimentos, etcétera, cosas que puedan luego con ellas hacer un proyecto de emprendimiento social. Emprendimiento social. Bueno, y cultura general. Estas TAEPS a esos 4 aspectos. Y esta es la malla curricular. Los colores tienen que ver con los departamentos. El rojo es matemática, el amarillo es comunicación, naranja es tecnología, el verde ciencias naturales,
el morado es humanidades y sociedad, y aparece un departamento nuevo que no existía, que es el desarrollo integral. Si nosotros vemos en temas de color esta malla, vemos el morado y el azul con una carga importante, que es la que le regresamos al perder campo de contenido de humanidades, de las materias que se habían perdido del campo de las humanidades y sociales, ahora lo retornamos. Entonces, esta es la malla curricular. Voy a comentar, por ejemplo, solo un ejemplo para pasarle la voz a David. En el bachillerato general por competencias tenemos una unidad de aprendizaje en primer semestre que se llama apreciación del arte. Pero esa apreciación del arte, primero su enfoque o su abordaje es desde ver al arte como un objeto de contemplación. Eso es muy tradicional porque el arte es mucho más que eso. Incluso el arte mismo transforma las sociedades en muchas ocasiones. Lo podemos ver, por ejemplo, con la arquitectura funcional de Corbusier, cómo transformó la fisonomía de ciudades como México y cómo las transforma ahora, lo podemos ver en todas las casas, ¿no? Esa arquitectura funcional que... Entonces, el arte transforma y la sociedad transforma el arte. Hay una relación dialéctica entre ambos que no se percibe en apreciación del arte. Y luego después ya no había nada de arte, solo el primero y se olvidaba. Ahora está en tercer semestre y se llama El mundo a través del arte. Y la llamamos así, El mundo a través del arte, para que el propio nombre sea introductorio a cómo el arte le puede contar épocas. Una sola obra puede decirnos mucho de costumbres, de una época, es decir, lo vinculamos con las historias. Entonces, el tercero es el mundo a través del arte. Formamos una trayectoria que no es historia del arte, es un tejido, es una conexión entre arte e historia. El mundo a través del arte en tercero, luego pasamos a cuarto con historia y arte regional, y luego pasamos a historia sociocultural de México y el mundo, donde también el arte tiene un tema pues importante ahí, y luego ciudadanía global, que también ahí va a aparecer. Entonces, esta trayectoria permite una plataforma de ver al arte desde otra perspectiva y también esa relación pues entre el arte y sociedad la función real del arte que ha tenido. Pero el arte no solo es como tal, no es como el arte por el arte, tiene comunicación vertical, y es donde les platicaba hace un rato que las comisiones que desarrollaron la trayectoria de arte trabajaron con las que desarrollaron, por ejemplo, química y física, y ponerlos a trabajar a profesores de distintas disciplinas, ahora hagan un programa. Fue muy interesante porque estamos formados desde lo disciplinar, nada más. Entonces, ¿cómo le entro desde arte con química? Entonces, yo les decía, a ver, ¿qué es la pintura a la témpera? Era en la Edad Media, por ejemplo. El aglutinante del huevo con los pigmentos. Hacían para que se pudiera pegar. ¿Sí? Eso es química. ¿Y qué pasa con el arte? ¿Cómo se utilizaba eso en el arte? ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo pasa, por ejemplo, la historia de los materiales de arte a través de la historia? Entonces, esa parte es interesante. Entonces, esta malla curricular, o sea, tiene ese enfoque interdisciplinar que a veces era multidisciplinar, pero que permite ya un diálogo entre los diferentes contenidos. Voy a comentar el campo de la sociotecnología juega un papel importante en esta malla curricular, y para ello le paso la voz al maestro David. Muchas gracias, maestra Rosy. Vamos a
comentar sobre esta trayectoria. En la malla pues la podemos ubicar como la franja naranja, ¿verdad? Que abarca las asignaturas de primero a tercer semestre. Los nombres, voy a acercarme un poquito nada más los nombres, es comunicación digital en primero, consumo y producción digital en segundo, innovación tecnológica, pensamiento computacional de tercero. En un momento ahora voy a estar platicando sobre, en general, la trayectoria, cuál es el propósito y cuál es la participación que tiene en toda la malla. Y al final, sobre los contenidos específicos de cada una de ellas. En principio, sobre su propósito, es formar ciudadanos digitales. No pasar de usuarios de las tecnologías, usuarios del internet, usuarios de las redes, a como todo el concepto que tiene la ciudadanía digital. Ciudadanos digitales competentes, creativos e innovadores, que tengan esta capacidad de desenvolverse en estos entornos sociales digitales, pero de una manera segura y responsable. También el poder darle herramientas, estas habilidades que ya no son solamente técnicas, ¿no? Que puedan desarrollar esas habilidades con un enfoque crítico, reflexivo, sobre esa información que están, a la que están accediendo, porque recordemos, ¿verdad?, que ahorita la cantidad de información que tenemos disponible es un mundo de información. Realmente no podemos ni siquiera, ¿verdad?, pensar en todo lo que podemos consumir de esa información. Entonces tenemos que ser muy selectivos, muy críticos en cuanto a qué consumimos y reflexionar, ¿verdad?, sobre ello. De igual manera, en el momento en que vamos a generar algún producto o información para publicación digital. Y finalmente, como parte del propósito de esta trayectoria, es que se dote de herramientas y que pueda manejar el uso de estas herramientas junto con metodologías ágiles para la creación de proyectos, pero no solamente proyectos por decir, ¿verdad?, o darle un nombre a algo que están realizando, sino que sean proyectos, como está resaltado aquí en el propósito, de impacto social, lo que incluye, ¿verdad?, ahí temas de responsabilidad social. Vamos a paso a la siguiente. Mencionaba, ¿verdad?, hace un momento, que no es nada más entonces, cuando hablamos de las asignaturas de tecnologías, pensar en que sea capaz de utilizar el dispositivo, en utilizar el software, sino ir más allá, ¿verdad? ¿Y qué implica? Pues el desarrollo de literacidades digitales. Dentro de ellas, ¿verdad?, que están algunas, varias aquí mostradas en pantalla, encontramos sí las habilidades técnicas, está el uso del dispositivo, manejo de software, aplicaciones, herramientas, motores de búsqueda, el navegador, acceso a la información, bibliotecas, ¿verdad?, especializadas, sí, manejo de esa información. Pero no quedarnos allí, porque corremos el riesgo, cuando se desarrolla una tecnología o cuando se enseña el uso de una tecnología, por resolver un problema práctico, corremos el riesgo, ¿verdad?, de quedarnos en ese pragmatismo, en esa cerrada, ¿verdad?, en ese uso específico, y no vemos en dónde más podemos utilizarlo. O en algún momento nos va a ser obsoleto el uso que le estamos dando a esas tecnologías. Por ello, ¿verdad?, tenemos el desarrollo de otras literacidades digitales, como es las habilidades cognitivas, razonamiento, ¿verdad?, del razonamiento en cuanto al uso de la información, el pensamiento crítico, el cómo la información, ¿verdad?, podemos llevarla en un proceso de análisis, síntesis y abstracción, desde el ver esa información, procesar esos datos, pero también en buscarle otras aplicaciones, ¿verdad? Tenemos eso en la literacia. Tenemos la creativa, ¿verdad?, no solamente desde el ámbito estético, porque sí, estas asignaturas, ¿verdad?, tienen el sentido de producir contenido digital, contenido multimedia, ¿verdad?, infografías, carteles, logos, tenemos también productos como los videos u otros, ¿verdad?, podcasts de difusión, otros contenidos de difusión, pero no solamente en el sentido estético, sino también en el sentido de cómo resolver, de una manera creativa, cómo resolver un problema, cómo comunicarlo de mejor manera, qué va a funcionar mejor,
pensando en mi público objetivo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? No solamente se domina con la habilidad técnica, sino que hay que incluir estas otras, ¿verdad? Habilidades. Tenemos también la social, las habilidades sociales. Cuando hablamos del uso, ¿verdad? De las tecnologías ahora en el entorno digital, pues estamos considerando que el entorno digital es de manera inherente un espacio social. Las redes, ¿verdad? El internet. Consumimos mucho contenido, ¿verdad? De otras personas, así como en el momento en el que compartimos también nosotros contenido. Entonces necesitamos habilidades sociales para comunicarnos. También, ¿verdad? El cómo recibo yo la información, cómo la acepto, cómo respondo, y también la manera en cómo interactúo con los demás, ¿verdad? También está aquí el tema de una habilidad del trabajo colaborativo en esta literacidad. Y finalmente, ¿verdad? Esta de la aplicación de la ética en el entorno digital. Cuando usamos y tenemos habilidades técnicas, pudiéramos darles un buen uso o un mal uso. Entonces es muy importante que fomentemos, ¿verdad?, el desarrollo de la ética en tema de, por ejemplo, en los derechos de autor, en tema también de uso legal o mantener un uso legal de la información, del software, de los productos en general, y también en el uso legal, perdón, más bien uso ético de las herramientas, ¿verdad? ¿Cómo se trabajó? Al igual que las distintas trayectorias, y ahorita se mencionaron varias, en el momento que se mostró la malla, cada una de esas trayectorias fue construida alineándose a los fundamentos y funciones del eje que se comentaron hace un momento. Por ejemplo, tenemos como elementos fundamentales las teorías del aprendizaje que están utilizados. Estos tres elementos que vemos aquí son extraídos de la definición del bachillerato general. Entonces, cuando hablamos del constructivismo, conectivismo y cognitivismo, debemos de ver estos, ¿verdad? Debemos de poder verlos en cada una de las trayectorias. Por ejemplo, en el constructivismo, pues vemos que hay un aprendizaje activo. El estudiante, durante estas asignaturas de sociotecnologías, va a estar aprendiendo de una manera práctica, realizando actividades. Entonces se vuelve partícipe en la construcción de sus conocimientos. Cuando hablamos del conectivismo, nuevamente, ¿verdad? Menciono, estamos en un entorno inherentemente social. Entonces, permite desarrollar estas habilidades del aprendizaje en comunidades, formando estas redes de aprendizaje y colaborando con otros. Y en el tema del cognitivismo, pues comentábamos, ¿verdad?, el desarrollo de habilidades del pensamiento, como son el pensamiento crítico, la resolución de problemas, análisis de datos, y poder llevar, ¿verdad?, por medio de la abstracción, esos aprendizajes a otros entornos. En el segundo punto, el tema de alfabetización científica. ¿Cómo contribuyen las asignaturas de esta trayectoria? Tenemos el que podemos, como trayectoria, ayudar a que tengan herramientas, tanto técnicas como estas otras que veíamos dentro de las literacidades digitales, para acceder a más información, pero una información de manera eficaz. Y esto pues ayuda, ¿verdad?, en todas las diferentes asignaturas. Y contribuyen también estas a la formación integral de la persona, decíamos, ¿verdad? Una persona, un ciudadano digital que aplique, ¿verdad?, la ética, habilidades sociales y otras. Y en el tema de la inserción productiva, pues las habilidades digitales son altamente demandadas en el entorno laboral. Incluso, ¿verdad?, tenemos hoy en día muy popular lo que son las certificaciones digitales. Adquirimos, ¿verdad?, estos elementos, estas certificaciones, y las empresas pueden validar que nosotros ya contamos con ciertas habilidades para poder desarrollarnos dentro de sus actividades laborales. También contribuyen estas tres asignaturas en el logro de las innovaciones que tiene este bachillerato general. En el tema del pensamiento complejo, pues
herramientas técnicas y estas otras habilidades que las asignaturas de tecnologías están dotando al estudiante, pues permiten también ser una ayuda, ¿verdad? Un apoyo para que se dé a cabo el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. Tenemos también la aplicación de las metodologías activas. Las metodologías activas no son un requisito de las tecnologías, pero sí suelen apoyarse en las tecnologías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por mencionar algunas, aula invertida, tenemos recursos, ¿verdad?, digitales que puede utilizar el estudiante de manera previa a la clase. Trabajo colaborativo, pues herramientas que permitan que incluso a distancia puedan los estudiantes estar realizando trabajo, ¿verdad? Proyectos en investigación, herramientas, ¿verdad?, digitales que pueden también aportar en este forma de esta metodología. Y en el modelo que tiene el bachillerato de educación a distancia, pues también aporta, ¿verdad?, el dotar al estudiante en el área de la autogestión del aprendizaje para que conforme vaya avanzando en el desarrollo de sus semestres, pueda incorporar, ¿verdad?, mayor carga horaria en este tema de la autogestión del aprendizaje. Finalmente, ¿verdad?, quiero mencionar, no son los contenidos, ¿verdad?, aquí, sino únicamente como particularizar de qué trata cada una de las asignaturas. En la de primer semestre nos centramos en el tema de la ciudadanía digital, el uso responsable de la información, privacidad, cuidado de su identidad, en el tema de seguridad y en el uso de plataformas educativas, la autogestión del aprendizaje. En segundo, ahora sí, el tema del consumo y la producción digital desde una perspectiva reflexiva, ética y responsable. En tercero, que es una asignatura, bueno, sí, algo totalmente diferente a lo que se venía trabajando en bachillerato, en los bachilleratos anteriores, es ayudar a que diseñen proyectos de manera innovadora. Proyectos con un sentido, mencionábamos al principio, de apoyar, ¿verdad?, a sus comunidades, de que tengan esa responsabilidad social, ayudando a resolver problemas sociales de su contexto. Y en esta asignatura, para que se logre esto, se ven los diferentes tipos de innovaciones y también metodologías ágiles para que puedan resolver estos problemas generando proyectos de manera rápida, ¿verdad? Pues son esos, ¿verdad?, particulares de la trayectoria de sociotecnologías. Bueno, 5 minutos con Gaby, que trabajó el tema junto con otros compañeros que aquí están de desarrollo integral. Gracias. Bueno, como vemos, la parte del desarrollo integral es el nuevo departamento que integra este bachillerato, el nuevo BG. Lo que implica la trayectoria de formación integral en todas sus vertientes parte de la esencia del humanismo y la importancia que tiene e impacta en la vida de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un elemento fundamental en todas las asignaturas del Vegesta, pero hay un elemento fundamental nuevo que se incorpora a este bachillerato, que es la trayectoria de tutorías. Esta se fundamenta principalmente en trabajar con habilidades blandas, habilidades para la vida, educación para la paz y sobre todo esta parte de la resiliencia, ¿no? Veíamos cómo los estragos de la pandemia nos deja una brecha muy fuerte y que vemos el rezago en todas estas habilidades de los estudiantes que incluso se están incorporando al sistema superior, ¿no? Entonces, es importantísimo que la trayectoria de tutorías pueda reforzar estos aspectos. Si bien el programa institucional de tutorías de la Universidad de Guadalajara existe y se permea en el sistema media educación con su propio modelo de tutorías, siempre hace falta en tiempos, ¿no? Entonces, el logro de que se incorpore a la malla ya nos da una ventaja importantísima en esta formación, donde va a haber espacios y momentos adecuados para lograrlo, ¿no? Se van a trabajar de acuerdo al momento y esto tiene que ver con estos periodos críticos de los que la maestra Rocío hablaba hace poquito, ¿no? La idea principal es que esta trayectoria pueda trabajar específicamente en la parte preventiva, en la detección y derivación de situaciones,
tenemos un orientador educativo y que pueda trabajar con esas necesidades ya muy específicas, pero al grosso de la población ya se le va a atender desde estos enfoques de habilidades blandas y habilidades para la vida principalmente, y nos va a dar la oportunidad también de llevar un acompañamiento con el contexto inmediato que es sus padres, ¿no? Entonces las reuniones con padres van a ser ahora sí más tangibles, existe en el modelo, ya era un ideal, pero ahora lo vamos a poder operacionalizar al 100% en nuestras preparatorias. Entonces, como bien les decía, tenemos tutoría de primero a sexto semestre. La tutoría de ingreso 1 nos va a ayudar a trabajar, a contextualizar al estudiante en lo que implica la universidad. ¿Qué es el papel nuevo que voy a desarrollar como estudiante en este contexto? Y sobre todo, empezar a trabajar con habilidades colaborativas, que es una parte esencial y que sin duda en el contexto laboral nos lo solicitan y urgen, ¿no? Estas habilidades blandas que se van a ir trabajando. Y estas tienen relaciones con asignaturas que vamos a ver en los cuadritos naranjas, donde tiene un impacto todavía mucho más estrecho. La tutoría de ingreso 2 nos va a ayudar a reforzar habilidades de autoconocimiento e identificación de factores de riesgo y protectores, tanto individuales como hacia lo colectivo, y trabajar ya orientación vocacional, como bien nos mencionaba la maestra Rosy, van a existir estas TAEs con proyección de impacto social, y entonces son agentes de cambio en ese sentido. Por eso van orientadas las acciones de vocacional a las TAEs. Y en la tutoría trayectoria 1, que estamos hablando ya de tercer semestre, vamos a reforzar sobre todo habilidades para la vida y la estimulación de procesos cognitivos que posibiliten el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, la comunicación asertiva, la manera de relacionarnos mejor respetuosamente con otros. Entonces aquí se va a fundamentar, y existe otra asignatura que se llama educación socioemocional, que va a empezar a partir de eso, y nosotros en tercero tutoría lo vamos a terminar de enlazar. Ya en tutoría de cuarto, que es trayectoria 2, habla del autocuidado, la acción comunitaria, porque aquí es donde en segundo aprendieron bases para ahora sí llevarlas a acción en el campo, en su contexto, identificación de factores de riesgo en el contexto, y entonces cómo pueden ser proyectos que generen este impacto en su entorno y promotores de cambio. En tutoría de ingreso 1 vamos a definir totalmente la orientación vocacional, donde el estudiantado va a poder definir metas, tomar decisiones conscientes, bien pensadas y sobre todo trabajadas desde la alfabetización informacional. Vemos que la inclusión al campo laboral, los alumnos requieren también de flexibilidad y adaptación. Entonces es empezar a prepararse con estas herramientas, porque como bien decía la maestra Rosy hace rato, no todos van a ingresar en un primer momento a la actividad superior, ¿no? Como tal, esta parte académica, pero entonces tenemos que también ayudarlos a reforzar sus habilidades resilientes. Desde aquí también impactamos fuertemente en ese aspecto, para que en sexto ellos, con la tutoría de ingreso 2, puedan trabajar en fortalezas, oportunidades de mejora precisas, pero no solamente pensando en que van a entrar a una carrera, sino que, ok, ¿qué pasa si no entro? ¿Qué pasa si algo destroza a mi seno familiar y yo necesito salir de esta situación? Entonces, estas herramientas les va a posibilitar buscar otras perspectivas y no quedarse con lo primero que venga. Y por lo tanto, pues poder ejercer procesos de cambio y transición de una vida. No es lo mismo salir de preparatoria y enfrentarte a la vida con herramientas con las que pudiste trabajar la resiliencia, ¿sí? A que salgas y te topes y te des de frente y 1000 cosas les pasan a los estudiantes, ¿no? Entonces, esta es la idea de la trayectoria de tutorías: fortalecer principalmente el área socioemocional, que es sí o sí habilidades para la vida. Sí. ¿Quiere comentar? Bueno, entre el público que nos escucha hay inquietudes. Por un lado, hay felicitaciones para el proyecto en general. Luego, Elia Marum pregunta,
dice, felicitaciones por esta gran iniciativa. Se tiene contemplado un proceso de formación directiva masivo, como se hizo con la RIEMS. Y luego otra persona pregunta, ¿qué implicaciones tiene este bachillerato para los docentes tradicionalistas? ¿Implica cambio de paradigmas? Bueno, sobre la formación directiva, quiero comentar que sí está contemplada. De hecho, va a iniciar a partir en el cronograma del siguiente semestre y algunos directivos ya están tomando el llamado curso de inducción al bachillerato junto con los docentes que ahorita están en primer semestre, ya con el bachillerato general. Entonces, sí se tiene contemplado, quizá de manera distinta a como fue en la RIEMS, en la Reforma Integral de Educación Media Superior, que fue en el 2008, pero con el mismo sentido, de que los directivos comprendan primero a profundidad qué es y qué pretende el bachillerato general para que puedan entonces dirigir como presidentes del colegio departamental, pues todo lo que lleva. Y por otro lado, la otra pregunta sobre qué implicaciones tiene este bachillerato para los docentes tradicionalistas y que se implica cambios de paradigma. Bueno, sí a ambas. ¿Por qué? Porque este bachillerato efectivamente rompe con un paradigma o con varios que teníamos desde el bachillerato general que estuvo del 93 hasta el 2008, estuvo 20 años, y que pues el enfoque, la forma de abordaje era distinta a como se pretende ahora. O sea, la parte de pasar de un enfoque totalmente disciplinar a un enfoque interdisciplinar implica una ruptura de paradigmas que está contemplada para que formación docente vaya manejando estos cursos. Y sí, es el gran reto, porque yo creo que es el gran reto el cambio de forma de pensar y de cómo es la práctica docente desde una perspectiva disciplinar a una multi o interdisciplinar. Yo creo, evidentemente se trata de un currículum, plan de estudios innovador en muchos aspectos. Pero claro que no simpatizará mucho para muchos profesores, que son todos profesores conservadores. Pero aquí lo importante yo creo es que yo creo que lo que ustedes como grupo estaban pensando, me parece muy inteligente, es cómo preparar a un joven adolescente. Sabemos que sus pulsiones más poderosas son de carácter afectivo. Los niños, los adolescentes, no se han visto la película Adolescencia, Sí. pero lo que les preocupa mucho es el amor de la familia, el amor sexual, las relaciones sexuales amorosas. Y entonces no perder de vista eso es sumamente importante porque es la fuente de muchos problemas. Pues entre otros la inclinación al alcoholismo, a la drogadicción, etc. Y muchas existencias de jóvenes que se arruinan. En fin, y yo creo que se trata de algo nuevo. Y yo creo que lo que ustedes estaban pensando, entonces parece muy bien, es cómo enfrentar a un joven que además de esas pulsiones enfrenta a un mundo cargado de información, de comunicación, es un mundo en el que todos los días está recibiendo mensajes de toda índole y que además las comunicaciones ocupan parte de tu vida.
Entonces, ¿cómo desenvolverse en este mundo? Yo creo? ¿Cómo hacer que los jóvenes descifren esta realidad tan cambiante, tan efímera? Y, y es lo que mucha gente dice, parece que las cosas sólidas se han ido desvaneciendo, ¿no? Y nos enfrentamos a un mundo más evanescente. En consecuencia, preparar a los jóvenes para enfrentar ese mundo me parece de una enorme importancia. En fin, no sé si ustedes quieran hacer algún comentario o sí, José Navarro, que trabaja aquí con nosotros en el instituto. Sí, buenas tardes a todas y todos. Ah, Pues muchas gracias por presentarnos este nuevo plan de estudios. Para nosotros era muy importante servir como plataforma de difusión, que cada vez se conozca más. Estoy viendo en la transmisión que hay personas de bachilleratos de otros lugares del país y eso me habla de cómo ustedes son referentes a nivel nacional de innovación. Yo quisiera destacar que yo veo este plan de estudios como una mezcla de innovación, pero también de vuelta a la tradición, ¿no? Eso que se quite lo de unidades de aprendizaje y ahora se vuelva asignaturas, me parece de sentido común, me parece muy aplaudible, porque luego tenemos estas modas pedagógicas que aparecen y así como llegan se van. Y hay algo que la tradición, en el buen sentido de la palabra, nos ayuda, y porque es la solidez, ¿no? Si tantas décadas de existencia de un bachillerato en nuestro país se ha utilizado una cierta metodología, es por algo, ¿no? Claro que hay que innovar, y claro que hay que ponernos al día, pero tampoco se trata de romper todo y hacer cosas completamente nuevas. Entonces, esta parte de recuperación de la tradición y también lo noto en algún sentido de cómo las disciplinas sí se tratan de dialogar con otras, pero también conservan su propia identidad disciplinar, cosa que también me parece que no se debe de perder en este mundo de la multi, inter y transdisciplina, que de repente se nos pierden las cosas desde mi punto de vista porque no dominamos la disciplina, ya queremos juntarlas con otras. Entonces, creo que hay que sentar bien las bases del conocimiento disciplinar y, claro, en un diálogo continuo y constante con las demás. Pero yo eso lo veo muy positivo y yo simplemente los felicito y las felicito por su enorme trabajo y mucho éxito a este nuevo plan de estudios. Ojalá dure muchos años como el otro, pero todavía más. Muchas gracias. Y sí, esperamos que dure mucho más y que se vaya mejorando conforme también, y qué bueno que el doctor comenta acerca de la importancia que hay de vincularnos, o sea, el que ustedes nos hayan invitado aquí al instituto, la verdad es que es algo novedoso para nosotros, entrar en ese contacto. A mí me gustaría, y tenemos en la mira de la Dirección de Educación Propedéutica, hacer un proceso de seguimiento de estas primeras generaciones. Y bueno, aquí yo me gustaría, doctor, si nos podemos vincular con ustedes en un proyecto de investigación que tenga como finalidad ver cómo se desarrolla, cómo se puede mejorar y cómo nos podemos vincular con los centros universitarios en aspectos hasta de investigación temprana, tanto de profesores como de estudiantes. Muy bien, me parece excelente, y ya lo habíamos comentado brevemente entre nosotros. Me parece excelente, yo creo que sí podemos ayudar a hacer el seguimiento, el desarrollo de este plan. Habría que hacer un plan, una estrategia, un proyecto propiamente dicho, y discutir sobre esa base. Después de entrarnos en texto
y nosotros discutirlo con ustedes. Sí, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.